Muy buenos días a todos y a todas. En la videoclase de hoy veremos función resarcitoria, una de las tres funciones de la responsabilidad civil regulada en el título quinto, capítulo primero, sección tercera de nuestro código. Siempre haciendo la salvedad de que estas clases teóricas que van a estar cargadas tanto en la plataforma como en el canal de YouTube son un complemento para la bibliografía obligatoria que ustedes tienen disponible también en la plataforma. La bibliografía a utilizar es la que ustedes pueden ver en pantalla, así que procedemos al tratamiento del tema en cuestión. Esta función reparadora tiene por finalidad la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. Y a lo largo de esta clase vamos a ver cuáles son los presupuestos que tienen que concurrir a los fines de lograr esta función reparadora. El primer presupuesto que vamos a tratar es la antijuridicidad. ¿Qué es esta antijuridicidad? Bueno, es cualquier acción o omisión contraria a derecho que cause un daño injustificado. De ese modo se configura. Va a ser material y objetiva. ¿Por qué material y objetiva en el ámbito de la responsabilidad civil? Material porque se configura por cualquier acción u omisión que cause un daño no justificado. Cabe remarcar en este punto la palabra cualquier y las palabras no justificado. ¿Por qué esto? Porque a diferencia del derecho penal, en el que la conducta del agente debe encuadrar perfectamente en el tipo penal para que proceda la acción, en el caso del derecho civil, dado que es imposible regular todas las conductas de los seres humanos en sociedad, será cualquier acción o omisión que cause un daño sin estar justificada lo que configure la antijuridicidad. ¿Por qué es objetiva? Porque el daño es independiente del factor de atribución. Es decir, lo que nos interesa es que hay un daño que no tiene razón lícita de ser. No si ese daño se causó por dolo, por culpa, por un animal, por una cosa riesgosa o una actividad riesgosa. No interesa, solamente que ese daño no es un daño lícito. Respecto de la antijuridicidad genérica y específica, veremos que será genérica cuando se viole el deber genérico de no dañar a otro, previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional con el principio alterum non laedere, el 1710 del Código relativo a la prevención del daño y el deber de no causarlo, y el artículo 1717 sobre la antijuridicidad por los daños no justificados. Cuando la antijuridicidad es específica, significa que estamos ante un contrato en el que las partes han estipulado determinadas obligaciones y que éstas han sido incumplidas. Respecto de los actos involuntarios, acá veremos que aunque sean involuntarios, supongamos una persona que sufre o ocasiona un accidente de tránsito a raíz de un desmayo, va a tener que responder igual, pero no va a responder bajo la regla de la reparación plena, sino que va a responder conforme las reglas de la equidad. Sobre las causas de justificación, el Código establece 3 situaciones en las que causar un daño está permitido. Acá veremos en el artículo 1718 el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad. En el caso del ejercicio de un derecho regular, siempre vamos a tener que tener en cuenta el artículo 10 de nuestro código, por cuanto prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos. En el caso de la legítima defensa, vamos a tener una reacción frente a una agresión, por supuesto no provocada, a la propia persona o a terceros, y siempre debe ser proporcional al ataque. En el caso del estado de necesidad, no vemos una reacción, vemos una acción frente a una situación de peligro, una situación que puede tener su origen en un hecho humano o en un hecho de la naturaleza, donde una persona sacrifica un bien menor en pos de salvar un bien mayor. ¿Qué sucede con la indemnización? En el caso de la legítima defensa, al tercero ajeno que sufre un daño, vamos a tener que repararlo en forma plena. En el estado de necesidad, como es una persona que interviene para evitar un mal mayor sacrificando un bien menor, lo que vamos a tener es una indemnización según el juez lo considere equitativo. Es decir, si es que la considera equitativa y en la medida en que así lo considera.
Supongamos el siguiente ejemplo. Una persona transita por la calle en su vehículo y de repente se cruza un niño de 5 años por mitad de cuadra. Para no chocarlo, esta persona decide colisionar contra otro vehículo estacionado. En ese caso, responderá por las reglas de la equidad y no de la indemnización plena. En resumen, la antijuridicidad será objetiva porque es independiente del factor de atribución. Ya dijimos, no nos interesa si ese daño se causa por dolo, por culpa o por cosa riesgosa, sino que nos interesa que no hay una causal de justificación que lo avale. Será material porque es una antijuridicidad atípica, genérica cuando se viola el deber genérico de no dañar a otro por acción u omisión. Es importante que cuando tratemos las omisiones antijurídicas vayamos al artículo 10 de nuestro Código Civil y Comercial, por cuanto prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos, y será específica cuando se incumpla una obligación contractual. El segundo presupuesto es la dañosidad. ¿Cuándo hay daño? Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto, y esto es importante, la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. ¿Todo daño es resarcible? No, no todo daño es resarcible. Debe reunir ciertos requisitos. Debe ser actual o futuro y tenemos que tener certeza sobre su existencia. Pensemos en daños futuros en el marco, por ejemplo, de daños ambientales. Va a ser directo cuando afecte a la víctima inmediata del daño, a su persona o a sus bienes, y será indirecto cuando afecte a intereses lícitos de terceros, víctimas mediatas, por ejemplo, pérdida de la chance de los padres respecto de sus hijos. Respecto del daño subsistente, vamos a decir que el daño desaparece cuando es indemnizado por el responsable. Entonces, en el caso que una persona, habiendo sufrido un accidente de tránsito, hace un desembolso patrimonial para afrontar gastos de reparación de su bolsillo y no lo hace el responsable de ese daño, bueno, entonces el daño se mantendrá subsistente hasta tanto el responsable no responda económicamente por ese caso. ¿Qué sucede con la prueba? Quien alega prueba, esa es siempre la regla. Debe ser acreditado por quien lo invoca, salvo que la ley lo impute o lo presuma o que surja notorio de los propios hechos. Vamos a ver que las presunciones de gastos, por ejemplo, de gastos farmacéuticos, procede en determinadas situaciones. ¿Cuáles son las esferas de afectación? El daño solamente podrá recaer en el patrimonio o en la persona. No existen rubros autónomos respecto de estos dos. Entonces, será patrimonial cuando estemos ante un caso de pérdida de la chance, lucro cesante, daño emergente, gastos farmacéuticos, gastos de traslado, etc. Será no patrimonial cuando esta afectación impacte negativamente en la manera de sentir, pensar y actuar de la persona, afectando la vida en sociedad de esa persona. Los daños patrimoniales. El daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de la chance. El daño emergente es el perjuicio efectivamente sufrido a raíz del hecho dañoso. La persona se empobreció a raíz del hecho dañoso. Entonces, en un caso de accidente de tránsito, en el que alguien sufre la rotura de su vehículo, automáticamente esa persona estará empobrecida, porque surge, como es lógico, la necesidad de reparar ese vehículo y por consiguiente efectuar un desembolso económico. En el lucro cesante lo que vemos es que hay una pérdida de la ganancia razonablemente esperada por esa víctima. Supongamos que el vehículo del ejemplo anterior era utilizado para el reparto de mercaderías. En el caso de la pérdida de la chance, lo que tenemos es la pérdida de la probabilidad cierta de obtener un beneficio económico futuro. Y pensemos en este caso en los padres que pierden a sus hijos y, por consiguiente, la posibilidad de asistencia económica en su ancianidad. El artículo deja salvo que esta pérdida de la chance debe ser razonable y guardar adecuado nexo de causalidad con el hecho dañoso. En el caso de las presunciones que ustedes ven en pantalla,
procederán en tanto y en cuanto guarden adecuada relación de causalidad y que sean razonables con la lesión o la incapacidad. Respecto de la autonomía pretendida por ciertos subrubros, como pueden ser el daño estético, daño psíquico, daño al proyecto de vida, vamos a decir lo siguiente: no existen rubros independientes a los mencionados. El daño recaerá necesariamente en el patrimonio o en la persona, es decir, en la manera de sentir, pensar y actuar de la persona y de relacionarse en sociedad o en su bolsillo. ¿Por qué decimos esto? Porque de admitirse rubros autónomos y no subrubros, estaríamos ante el peligro de estar resarciendo 3 veces la misma cosa, es decir, el mismo daño, bajo nombres distintos. Entonces, si queremos aducir un daño psíquico y ese daño no se proyecta en la faz patrimonial de la persona y solamente lo hace en la faz íntima de la persona, estaremos dentro del daño no patrimonial. Si ese daño psíquico conlleva gastos psiquiátricos, por ejemplo, estaremos sí en el ámbito patrimonial y en el ámbito no patrimonial. Pero no existe tal cosa como un rubro independiente a estos dos mencionados. En resumen, ya dijimos, los rubros son solo dos, patrimonial y no patrimonial. Los requisitos, daño actual o futuro, cierto subsistente. Ya remarcamos cuándo es subsistente y la importancia de el resarcimiento por parte del responsable. La presunción de los gastos y que sea directo e indirecto. También podemos decir respecto de esta cuestión del daño directo e indirecto, que será directo cuando recaiga sobre el patrimonio e indirecto cuando eso afecte la faz de la persona no patrimonial. En esta segunda parte trataremos nexo de causalidad y factor de atribución. ¿Qué es el nexo de causalidad? Es la relación de causalidad adecuada entre un hecho generador y el daño del que se persigue el resarcimiento. Vemos acá un puente entre la causa y el efecto. La teoría que toma el código es la teoría de la causalidad adecuada. Es una teoría jurídica que nos va a permitir imputar ciertos resultados a determinados hechos. Siempre se va a responder por las consecuencias previsibles que surjan del hecho generador y que tengan un nexo adecuado de causalidad. ¿Qué significa que sean previsibles? Que sean previsibles para cualquiera, para el ser humano promedio, capaz promedio. Y una nota importante es que un hecho puede tener innumerables consecuencias, pero no todas merecen resarcimiento. Y volvemos al caso de Puente Mitre, ¿no? En el caso en que esta persona está pidiendo el resarcimiento por la rotura de su relación sentimental a raíz de que lo golpearon afuera de un boliche. Entonces, pensemos lo siguiente: un hecho puede tener innumerables consecuencias, pero no todas merecen resarcimiento. ¿Qué sucede con la previsibilidad? Para determinar la extensión de la responsabilidad, vamos a tener en cuenta la previsibilidad objetiva. Se hace un análisis póstumo al hecho y se realiza desde la perspectiva del hombre medio. Es decir, cualquier persona hubiera podido prever que de tirar una piedra contra un vidrio, ese vidrio se hubiera roto. Sí, no, sí. Entonces, vemos acá una distinción. La previsibilidad puede ser objetiva o subjetiva. Será objetiva cuando se realice un cálculo de probabilidades desde la perspectiva del hombre medio y conforme las reglas de la experiencia. Ya dijimos, arrojando un vidrio, una piedra a un vidrio, posiblemente en el 90% de los casos, este vidrio se romperá. En el caso de la previsibilidad subjetiva, vamos a ver un cálculo de una persona en concreto, conforme sus personales características y razonamientos. Este es el caso de los contratos negociados. Alguien que, contratando con otra persona, prevé las consecuencias inmediatas de ese contrato, mediante el análisis de sus riesgos y sus beneficios a raíz de
esa operación. Los tipos de consecuencias. Las consecuencias van a ser inmediatas, mediatas, casuales, y siempre se va a responder por las inmediatas y las mediatas. Ambas deben reunir la característica de ser previsibles. Las inmediatas son las que suceden según el curso natural y ordinario de las cosas. Son la consecuencia lógica inmediata del hecho generador, guardan directa relación con el hecho generador. Las mediatas son las previsibles objetivamente y resultan de esa consecuencia inmediata anterior y un acontecimiento distinto que se le adiciona. Las casuales son las que no pueden preverse y que carecen de adecuado nexo de causalidad con el hecho. La relación indirecta con el legitimado. Directamente el nexo causal nos va a decir la extensión del resarcimiento. ¿Hasta dónde debo responder? Indirectamente nos va a marcar la autoría del daño. Contratos. ¿Qué sucede? En estos casos, la previsibilidad es subjetiva, y esto ya lo dijimos. Es decir, las partes van a responder por las consecuencias inmediatas que hayan podido prever al momento de celebración de ese contrato. Van a poder responderán por las consecuencias previsibles que hayan dejado expresamente dispuestas en ese contrato o que resulten tácitamente de él. La nota fundamental de esta previsibilidad subjetiva es que solo procederá en caso de contratos negociados, jamás en contratos de consumo, nunca. En las situaciones contractuales que se generen en el marco del derecho de consumo, van a regir las reglas generales del 1726 y del 1727. Respecto de la prueba, la carga de la prueba corresponde, por supuesto, a quien la alega, excepto que la ley le impute o la presuma, y en el caso de las eximentes, recaerá sobre la persona que pretenda liberarse de esa responsabilidad. En resumen, la previsibilidad que debe gobernar sobre el nexo causal es la objetiva, salvo en los casos de contratos negociados. Acá vamos a ver el cálculo de probabilidades, recuerden el ejemplo del vidrio, la experiencia, el hombre medio. En la extensión se responderá siempre por las inmediatas previsibles que guarden adecuado nexo de causalidad. En los contratos, ya dijimos, no va a aplicar a consumo la regla de la previsibilidad subjetiva, sí la objetiva, e indirectamente nos va a permitir determinar la autoría, este nexo causal. Dado que si entre el hecho generador y el daño encontramos la autoría de una persona, puede ser que responda por hecho propio o por hecho ajeno, y lo veremos en el factor de atribución, bueno, también nos va a permitir entonces determinar esa autoría. El factor de atribución es esa imputación del daño al responsable mediante un factor objetivo o subjetivo. Y vamos a ver lo siguiente. Estos factores de atribución responden a paradigmas distintos. En el factor de atribución subjetivo, vamos a tener un acto propio por el que se debe responder, y pensemos en un contrato. La persona incumple, responde directamente por su incumplimiento. Vamos a tener en cuenta el dolo y la culpa como factores de atribución, es decir, la falta de diligencia o la impericia de esa persona al momento del cumplimiento, o el dolo, es decir, la intencionalidad de no cumplir. A falta de otra disposición, la culpa va a ser el factor de atribución. Es decir, estamos en el 1721 en una norma de carácter residual. En el factor de atribución objetivo, lo que vamos a ver es una abstracción de la imputación subjetiva. Es decir, corremos a la persona y sus características personales, y vamos a ver que acá se responde porque la ley así lo establece en los casos de acto ajeno, cuando se responde por garantía, por cosa riesgosa o viciosa, cuando se introduce en la sociedad un elemento riesgoso con potencial de dañar a otro, o por actividad riesgosa. Y en este caso, para no responder, vamos a ver eventualmente, en el caso de las eximentes, en la unidad sobre eximentes, que nos vamos a exonerar de esa responsabilidad quebrando el nexo causal.
En los factores subjetivos, respondiendo al paradigma subjetivo, vamos a encontrar la culpa y el dolo. La culpa como la imprudencia, negligencia e impericia en el arte o en la profesión, entendiendo siempre que a mayor deber de obrar con diligencia, mayor será la responsabilidad de la persona. Y en el caso del dolo vamos a ver que hay un daño intencional, con grave indiferencia o menosprecio por intereses o derechos ajenos tutelados por el ordenamiento jurídico. ¿Qué sucede en los contratos? En los contratos, cuando tengamos obligaciones de hacer de resultado, no podemos hablar de dolo o culpa, porque la persona se comprometió, se obligó a obtener un resultado concreto. Entonces, la única manera de liberarse es demostrando la causa ajena o la imposibilidad de cumplimiento no imputable a sí mismo. Este incumplimiento debe ser asimilable al caso fortuito. Por supuesto, no imputable al deudor, no imputable a sí mismo. En los contratos de consumo siempre vamos a estar ante un paradigma objetivo. Siempre. ¿Qué sucede con la prueba? La prueba de los factores de atribución corresponde a quien la alega. De igual modo se dispone para la prueba de las eximentes. Ahora, interviene en este caso la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Siempre cuando se trate de un factor de atribución subjetivo, de la culpa, y en este caso el juez, advirtiendo que una de las partes está en mejores condiciones probatorias que la otra, va a poder alterar esta regla de quien alega prueba para, de alguna manera, atribuir la carga probatoria a la parte que esté en mejores condiciones de probar. Siempre teniendo el deber de comunicar la decisión para garantizar el derecho de defensa en juicio. En los casos de paradigma objetivo, ¿por qué se responde por riesgo? No se responde porque la cosa en sí sea riesgosa, y pensemos en una maquinaria que tenga potencial de sacarle un brazo a un trabajador. No se responde porque la cosa en sí sea riesgosa. Se responde porque esa cosa se introduce en la sociedad y pasa a ser un potencial peligro para otro. Entonces, quien introduce esa cosa en sociedad tiene a su cargo el deber de prevenir cualquier tipo de daño que pueda ser provocado. En los casos de garantía, vemos, por ejemplo, el caso de la responsabilidad por los hechos de sus hijos. Ciertos sujetos van a quedar obligados a indemnizar el daño injusto producido por un tercero con total independencia de su culpa. Lo mismo sucederá en los casos del principal por el hecho del dependiente. Y lo que la ley busca en este caso es garantizar la indemnización. Como síntesis gráfica, para que proceda el 730, inciso C, vamos a necesitar la concurrencia de estos 4 presupuestos de la responsabilidad. Faltando uno, será improcedente la acción. En la próxima clase veremos lo relativo a la indemnización, es decir, cuando se reúnen estos 4 requisitos y se hace operativo el artículo 730, inciso C. Hasta aquí la clase del día de hoy.